¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Aquí estamos en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, pues tengo aquí a una gran colega, amiga, Alba Gloria. Bienvenida. ¿Cómo estás, Alba Gloria? Muchas gracias, Clau. Es un gusto que me hayas invitado a este conversatorio. Te agradezco mucho el que me permitas compartir estos grandiosos temas que nos ayudan a ir reflexionando en la vida. Pues muchas gracias, Alba Gloria, por aceptar participar y venirnos generosamente a compartir. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el enamoramiento obsesivo y pues vamos a comenzar como cada uno de los episodios que tenemos con un pequeño fragmento de un cuento sobre Caperucitas y Lobos que escribí hace tiempo. Al caer la capa que cubría su realidad, Caperucita rompió en llanto. El encanto se había terminado. Ella sollozaba al percatarse de su ingenuidad y a partir de entonces se prometió a sí misma cuidar su corazón. La magia desapareció arrasando con los mitos de los que alguna vez consideró una prueba de amor. Hay lobos que se visten de ovejas, pero también caperuzas que se ciegan ante las más evidentes verdades con tal de no vivir en soledad. Y es que no todas las historias son como las pintan. Existen leñadores que aparentemente protegen con la finalidad de poseerte. Algunos lobos seductores que se ocultan detrás de sonrisas falsas con pieles de oveja, que sin darte cuenta o incluso siendo consciente de ello, evocan los miedos que paralizan para no lograr poner límites claros y como consecuencia de ello puede extinguirse la energía paulatinamente. Ten la certeza de que una vez que logras tenerte y mirarte, podrás distinguir a quien busque acompañarte respetando tu esencia. Celebro el amor que se construye desde los encuentros compartidos, en donde cada persona se hace responsable de sí mismo, de sí misma, de su evolución y crecimiento para nutrir cada vivencia y enriquecer ese trayecto sin obstruir la expansión del ser. Pues el día de hoy, como comentamos, estamos hablando del enamoramiento obsesivo y está con nosotros Alba Gloria Arias Ibáñez para que conozcan un poco de su trayectoria. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en psicoterapia sistémica por la Universidad del Valle de Atemajac, posgrados en modificabilidad cognitiva por Hadassah Wiso Institute, Jerusalén, Familias Rígidas en la Escuela de Milán, en Italia, cofundadora del Instituto Bateson de Psicoterapia Sistémica, ponente en diversos congresos internacionales, autora de diferentes investigaciones en el campo de la esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria, relaciones de pareja y familia. Autora del libro Estructura familiar de los trastornos de la conducta alimentaria y protocolo para modificar pautas en mujeres con obesidad. Ha sido docente en diferentes instituciones educativas de educación superior y posgrado. Y pues bueno, aquí estamos el día de hoy. Alba Gloria, ¿cómo quieres introducir este tema acerca del enamoramiento obsesivo? ¿Por qué surge esta idea de hablar de este tema? Hay algo muy interesante en esto, Clau. A veces el enamoramiento obsesivo se confunde y se confunde con personas tóxicas y se confunde con mucho amor y se confunde con ideas absurdas sobre lo que es el amor. Y es un trastorno que es más frecuente de lo que nos imaginamos. A veces se confunde con celotipia y a veces van de la mano. Las personas que tienen el enamoramiento obsesivo son personas que se aferran a otra persona y ese aferramiento a veces es en sobrecuidados o en deseos de poseer a esa persona y sobrepasa cualquier nivel de razonamiento. Lo más triste es que la persona que lo vive es una persona que sufre, porque no le genera lo que genera otro tipo de enamoramiento, que son endorfinas, dopamina, serotonina, no. En este caso le genera depresión y ansiedad, porque es tan fuerte esa sensación de poseer a la otra persona, el deseo de cuidarla, de estar con esa persona,
que la persona sufre porque rebasa inclusive a veces su desempeño laboral, el disfrutar la vida, porque se convierte en una obsesión compulsiva, que en algunos casos puede llevar a que esa persona agreda, persiga o cometa actos ilícitos en nombre del gran amor. Y son personas que sufren y estas personas llegan a terapia no por el amor obsesivo, llegan a terapia porque la intención de poseer a la persona los lleva a cometer situaciones complejas, Creo que como de perseguir al otro o de agredir o de atentar hacia la vida del otro o de la otra. Creo que sería muy, muy valioso como esta parte que nos muestras, porque efectivamente, pues la persona se termina por poner en situaciones de riesgo, inclusive puede llegar a veces a autolastimarse o lastimar también a otras personas, ¿no? ¿Y cómo podríamos distinguir de todos estos tipos que los cuales se puede confundir lo que sería un enamoramiento obsesivo? ¿Qué podríamos definir como enamoramiento obsesivo? ¿Qué sería? Es un trastorno obsesivo compulsivo. La persona padece de ansiedad, padece de depresión. La persona no acepta el rechazo, ni tampoco la frustración de no poder tener a la otra persona. Se torna en una persecución. Hay de varios tipos. El tipo más leve es cuando la persona idealiza a la otra. A veces ni siquiera hay contacto físico. A veces la otra persona ni siquiera se percata que esta otra persona tiene ese enamoramiento. La persona a veces lo lleva en forma callada, idealiza a la otra persona en aspectos físicos, en competencias, se torna tímida o tímido al acercamiento y esta idea de enamoramiento de esa persona ocupa la mayor parte de su pensamiento, porque vive con eso lo que le llamarían algunos quizás amor platónico, pero en forma obsesiva, porque es el deseo hasta de estar con esa persona y sufre y vive todos los acontecimientos de esa persona y a veces esa persona no se percata. En algunos casos, porque esto va en incremento, puede iniciar así, pero puede ir en incremento, porque llega el momento en que cualquier señal de la otra persona lo puede interpretar como una correspondencia y lo puede interpretar como una aceptación de ese amor. Y vamos a suponer que lo acepte, pero luego se torna en un sobrecuidado, en una sobreatención, en una persecución de checar celulares, de revisar ropa, de revisar el olor de la persona, de estar en cualquier intento o actitud que esa persona pueda mostrar de distanciamiento. Esta persona entra en una obsesión que la puede llevar, inclusive tuve una paciente que ella misma mencionaba que podía hacer 100 llamadas en un día si la otra persona no le contestaba y mandarle mensajes. Y si lo bloqueaba, entonces ella iba a la oficina o a su casa y lo esperaba y iba tras él haciéndole notar que no la podía olvidar. Claro. ¿Cómo cuáles serían los comportamientos, Alba Gloria, de una persona obsesionada por su pareja o por la persona que está deseando? Mira, los comportamientos que tienen es una situación de estar al pendiente de la otra persona, de todo lo que hace, lo siguen en las redes. En ocasiones, no nomás en las redes, sino físicamente, se convierten así como esas películas que a veces vemos de que ponen cámaras y demás, pero los persiguen o las persiguen y están al pendiente de todos sus movimientos. Están, aunque la otra persona no se percate, llevan una actitud persecutoria y si no lo hacen físicamente, lo hacen a nivel de redes
o inclusive de una sobreobservación hacia la otra persona que puede caer en una situación de estar espiando, lo que decimos acá algunas personas. Ujú. ¿Y cómo se va desarrollando este tipo de enamoramiento o de cuestión de obsesionarse por la otra persona? ¿Cómo se va dando esta pauta? Fíjate que aquí hay algo interesante. Estas personas tienen una historia muy particular. No cualquier persona puede ser una persona obsesiva o estar en este tipo de enamoramiento. No, no. Se necesita toda una historia previa. Mira, nosotros empezamos a hacer intervenciones con este tipo de personajes y vimos un patrón muy particular. Primero, nos tocó hacerlo con mujeres. No acudieron hombres, sino nada mujeres, porque hicimos un programa de terapia de pareja. Entonces empezamos a solicitar parejas o que en dificultades, pero lo más interesante es que empezaron a llegar mujeres que tenían problemas de pareja. Y a la hora que empezamos a ver esto, ni siquiera a veces existía la pareja físicamente, existía la pareja idealmente. Estas personas observamos que tienen una historia muy particular. Primero, son mujeres inteligentes, emprendedoras, capaces, autosuficientes, pero son mujeres rechazadas por sus madres, invisibles para sus madres. Sus madres no les reconocen sus logros, son abusadas económicamente porque a veces son el sostén de una familia y a veces son las que colaboran para que sus hermanos o su padre estén en un bienestar. Vienen de familias machistas, donde el hombre es lo más importante. Por otro lado, viven situaciones de infidelidad con sus padres, hombres infieles, y ellas son invisibles dentro del entorno familiar y se les hace sentir que están al servicio de los hombres de casa. Son mujeres invisibles y que se les educa en una creencia y en una pauta de no merecer. Y se esfuerzan por merecer, por agradar, y viven toda una situación y una dinámica donde están atentos a lo que el padre o la madre mencionan, que son buenas cualidades o buenas actitudes, y se esfuerzan por lograrlo, pero nunca las ven. Entonces estas mujeres viven con un hambre de ser amadas. Viven con una gran intención de ser amadas, pero en una contraparte. Quiero ser amada, pero no merezco ser amada. Porque desde que estaban bebecitas se les hizo saber que no merecían ser amadas, y no precisamente en palabras, sino en actitudes, en formas, en disposiciones, en resaltar los logros de los varones de casa. Entonces, esa es parte de la historia que se tiene. Y esto va a desencadenar ciertas creencias que la persona va a venir empleando en sus pautas de interacción hacia los demás. Por ejemplo, hablando un poco de esto que comentas, que me parece muy interesante, como toda esta visión, están expuestas de cierta manera como a una vulnerabilidad ante el rechazo, precisamente por este tipo de condiciones que mencionas de haber sido rechazadas por sus madres, en los patrones de interacción que ustedes estuvieron analizando en esta como investigación que realizaron, ¿no? En este trabajo terapéutico. ¿Están ellas expuestas o vulnerables ante el rechazo de cualquier persona? ¿Buscan como la aprobación también o el complacer a la otra persona, desdibujándose ellas? ¿O no sería como en ese plano? Fíjate que es algo muy interesante, porque nosotros vemos que los humanos tendemos a acomodarnos. Entonces siempre vivimos compensando. Cuando hay algo que nos duele, lo compensamos. Estas mujeres observamos que eran muy eficientes laboralmente, eran mujeres muy capaces, mujeres que buscaban agradar, pero lo más interesante es que como desde niñas se sometieron siempre a la parte del rechazo, una manera de compensar es vivir una ilusión. En nosotros los humanos, a nivel de emociones, nuestro cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Entonces,
Si una persona empieza a desarrollar una ilusión, el cerebro lo da por realidad. Entonces, estas mujeres empezaron a jugarse en sus ilusiones como una manera de buscar un acomodamiento, y esto es inconsciente. Nosotros sabemos que las respuestas que nos da nuestro inconsciente nos ayudan para no colapsar, para no generar otro tipo de problemas. Entonces, este enamoramiento obsesivo compulsivo es esa gran necesidad de ser amada, de ser aceptada, pero al mismo tiempo saberse rechazada. Entonces, ni siquiera buscan el agradar a la otra persona, ni siquiera buscan servir a la otra persona, sino que generan la ilusión. Y al generar la ilusión, la registran por realidad. Y entonces se aferran a esa idea porque es lo que les hace mantener un equilibrio. Esta patología las estabiliza. Fíjate que ahora que lo comentas, también he visto yo que a través de las redes sociales, el hecho de tener como estas ilusiones, inclusive a nivel de fantasía, el enamoramiento que se da virtualmente, por ejemplo, que nunca se ha tenido en físico, pero que muchas veces hace que la persona se obsesione de tal manera que ha habido situaciones de fraude, ¿no? Donde ellas se enamoran, depositan dinero a la persona porque supuestamente va a venir a verlas, o ellas mismas venden muchas de sus cosas o terminan relaciones que tienen fijas o estables para ir en la búsqueda de esta supuesta fantasía. Entonces creo que también a través de lo que es lo virtual pudiéramos hablar de confundir una situación que se vive como real, emocionalmente se vive como real, aunque sea una situación virtual. Entonces creo que también va un poco, pudiera ser como otra de las aristas, ¿no? Que se desprenden dentro de estas obsesiones que se pudieran presentar. Sí, y a tal grado llegan inclusive hasta robar con tal de acumular el dinero que se requiere para que esa persona pueda estar a su lado y puedan traerla al país porque les venden la ilusión y luchan por esa ilusión. Y lo curioso es que esta ilusión, esta obsesión, este trastorno rebasa lo racional. La persona, por más que tú le puedas decir o explicar que esto es un chantaje, que es un abuso, que es una fantasía, no la acepta. Conocí una chica que inclusive la herencia que le dejó su padre, la poca herencia porque se repartió más entre los varones, la mandó a una persona que supuestamente había un romance y le mandó el dinero para que viniera a reunirse con ella. Y ese no la vio, pero le pidió más dinero y entonces empezó a tomar dinero de clientes para interesarse en que la persona estuviera con ella. Esto rebasa el razonamiento y esto lo que le genera es más rechazo de su entorno familiar o de su entorno de amigas porque no entienden que está padeciéndolo, porque le está generando estrés y depresión y tienen la ilusión de encontrar ese gran amor y se posicionó de esa fantasía. Claro. ¿Y cuáles serían, nos hablabas un poco de las creencias que se tienen, cuáles son las creencias de las personas que se obsesionan por su pareja o por la persona que ellas están deseando? Mira, aquí hay algo interesante. Todos nosotros tenemos creencias y no precisamente al hablar de creencias vamos a hablar de creencias religiosas, no creencias. Esto que yo creo que es verdad, esto que yo creo que es lo correcto, esto que yo creo que debo o no debo de hacer. Todos desarrollamos creencias porque es una forma que nos permite organizar nuestra vida. Nos da claridad en el camino por donde conducirnos. Entonces, estas creencias se desprenden de pautas, o sea, patrones de comportamiento. La pauta alimenta la creencia y la creencia alimenta el patrón de comportamiento. Entonces, estas mujeres traen una pauta de no merecer, de ser invisibles. Entonces, van a generar creencias en donde me tengo que esforzar por alguien. Y por eso se vuelven obsesivas u obsesivos en el cuidado. Entonces sobreprotegen, sobrecuidan, porque es lo que me toca, es lo que me corresponde. Es una manera de estar al pendiente.
Hay algunas relaciones que se pierden. Recuerdo de una paciente que decía, es que mi novio ya no quiere andar conmigo porque dice que lo sofoco. Y lo único es que lo superamos, porque tiene una creencia desarrollada por ese trastorno. Tengo que dar más y esforzarme de más para ser vista, para merecer, pero se extralimita. ¿Por qué decía el novio que estaba sofocado? Porque ella estaba tocando a la puerta del novio desde las 6 de la mañana. Le llevaba desayuno. Él le quería limpiar la casa. Estaba atenta a sus necesidades. Le llamaba 20 veces al día. Luego, a la hora de la comida, le llevaba la comida. Y luego, después, estaba ella atenta porque si él estaba comiendo y decía, tengo que regresar rápido al trabajo, decía ella, tienes el zapato sucio, no vas a verte bien. Mientras él comía, ella le limpiaba los zapatos. O sea, era una situación de una sobreatención y un sobrecuidado, que la otra persona decía, no puedo seguir contigo porque no puedo vivir, me sofocas, porque quieres estar todo el tiempo conmigo, porque quieres estar todo el tiempo al pendiente de mí, porque no puedo con esto. Y entonces esta persona confirma su creencia, soy invisible, confirma su premisa, no merezco, y entonces se esfuerza más, y en la medida en que se esfuerza más, se vuelve más obsesiva y la persona toma más distancia de ella. Al tomar más distancia, esta persona se obsesiona más en ser vista y puede llegar inclusive a cometer ilícitos con tal de ser vista. O sea, va generando estas creencias de que se tiene que esforzar cada vez más. Primero inicio porque esta patología le permite un acomodamiento, una adaptación. Parece que la obtiene, porque la otra persona dice qué linda, qué acomedida, qué maravillosa, pero luego pasa a un segundo grado, le incrementa para seguir obteniendo la recompensa. Y después pasa a un tercer grado, donde se desboca. Y como esta obsesión no obedece a razonamiento, no obedece a una lógica, la persona entra en una situación desbocada y en algunos casos hasta entra en una situación legal donde le giran una orden de restricción. Claro, pues es que también son las consecuencias, ¿no? De esta vivencia que experimenta la pareja como acoso a final de cuentas, ¿no? Y que se ve de cierta forma estimulado por esta parte del creer que nunca nada es suficiente, ella seguir en este acto persecutorio. Y bueno, ¿cómo o de qué depende, por ejemplo, de la pareja que se enganche o no se enganche en esta situación obsesiva? ¿Qué elementos hay en la otra persona para engancharse en ese juego o para poderse desenganchar también de esa situación? Mira, hay algo muy interesante. Nosotros siempre nos relacionamos con gente que comparte algo de nosotros. No nos relacionamos con gente completamente ajena a nosotros. Muy probablemente la otra persona o la contraparte que alcanza a relacionarse, porque no siempre estas personas obsesivas tienen la relación. A veces tienen la fantasía, pero no la relación, no el contacto físico, porque a veces la otra persona ni se da cuenta. Pero cuando llegara a darse este contacto físico o esta interacción, bueno, la otra parte tiene que tener también una necesidad de ser visto, también una carencia afectiva, porque esta persona le empieza a llenar todo ese vacío. Pero como va en escalada, lo sobrepasa o la sobrepasa, porque ya no puede tener vida privada, porque ya no puede hacer su propia vida, porque es como esas plantas que van invadiendo a tal hora de que ya no permiten que el otro se desarrolle, porque va llenando todos los espacios, dejan amistades, dejan familia, porque esa persona posee, llena todo, porque cree que cualquier otra interacción puede apartar al ser amado de su parte. ¿Qué sería lo que mantiene como
esta situación incluso de codependencia, ¿no? Al grado de difuminarse o desdibujarse o en este vínculo de inclusión donde se pierde por completo la persona. ¿Qué mantiene esta? Fíjate que hay algo muy interesante en esto. Nosotros los sistémicos lo sabemos porque la patología estabiliza, Clau. Hay quien puede pensar que la patología es algo de lo que se tiene que deshacer la persona, ¿sí? Pero para que se pueda deshacer de la patología, primero tiene que resolver aquello para lo que le está sirviendo, que es inconsciente. En este caso, a estas mujeres o a estos hombres, los estabiliza la patología. ¿Qué quiere decir? Que les permite sentir que existen, que les permite vivir. Puede desencadenar una enorme depresión, este trastorno, que los puede llevar a psicotizarse. Que fue el caso de una paciente que llega conmigo porque fue diagnosticada de esquizofrenia y llega porque se enamoró de un empleado. Ella, dueña del negocio familiar, se enamora de un empleado y empieza en esta obsesión con el empleado y a interpretar todo lo que el empleado hacía como una situación de amor hacia ella. Si ella le decía, levanta esto, lleva esto, pues el empleado era a su servicio, porque era alguien que trabajaba en bodega y ella lo interpretaba como una atención. Pero esto la estabilizaba porque le generaba un sentido de vida y le permitía sentir un equilibrio en su vida. Entonces, esto llega a un nivel máximo cuando él le anuncia que se va a casar con otra persona. Y ella cae en una depresión profunda y se psicotiza. Él nunca fue su novio, era su empleado, ni siquiera era su amigo, era su empleado. Entonces, que estas personas se van entrampando, pero son inconscientes. El entorno trata de llamarles la atención. Les dice dicen que se controlen, dice que tomen distancia, pero esto es paradójico. ¿Sí? Estos consejos de algunos amigos o familiares, lo único que hacen es incrementar la patología, porque le genera más ansiedad, porque la lleva a la depresión, porque la familia o los amigos pueden decir, bueno, tú me entiendes. Pues no va a entender porque rebasa la razón. Y este tipo de situaciones hacen que estas personas se vayan quedando aisladas, ajenas a su entorno, porque nadie las entiende ni las comprende y no se dan cuenta que es una patología. ¿Y qué otras consecuencias, además de llegar a estos grados de psicosis, de depresión, de aislamiento, qué otras consecuencias puede haber en el caso de no haber una correspondencia en el supuesto, en esta idealización del amor y en este enamoramiento obsesivo, cuando no hay una respuesta o cuando ellas sienten el rechazo de alguien? ¿Qué otras consecuencias se tornan? Bueno, aparte de que genera un nivel de ansiedad muy alto, mira, hay algo curioso. A veces estas personas pueden atentar contra la vida de la otra persona, ¿sí? Yo recibí el caso de una mujer que al ver que la otra persona no le correspondía y al ver lo que andaba con otra, porque como van idealizando, van interpretando sonrisas o van interpretando amabilidades como actos de amor. Esta persona se enamoró de ese hombre y ese hombre, pues él tenía su novia y cuando él anuncia que está comprometido, entonces ella lo manda a golpear. Y ella quiere ver cómo lo golpean, porque en ese afán de enojo y aparte de ver cómo lo golpean, ella pide que lo metan a la cajuela del coche y vayan y lo tiren a una barranca. Cuando ella acude a terapia y me platica todo esto, le digo, ¿cuál es la intención de la terapia? ¿Tú qué esperas de la terapia? Dice, yo espero detenerme, espero pararme, porque lo quiero matar. Porque si no va a ser para mí, no va a ser para nadie. Y esta parte, aun cuando este trastorno rebasa la razón, ella sabe que ya no puede dar el siguiente paso,
no quiere dar el siguiente paso, está asustada de sí misma cuando dice no fue suficiente. Todo lo que le hice no fue suficiente. Espero más. Dice, y no lo quiero matar porque entonces es el amor de mi vida. ¿Qué voy a hacer yo? Tendría que matarme también. O sea, esta situación tan ilógica, tan absurda, puede llegar hasta ese punto, hasta esos niveles. O puede llegar al punto de que la persona tenga conductas autopunitivas al sentir que su gran amor no es alcanzable. Y son personas atrapadas que sufren, lo que en un momento les permitió tener estabilidad y como ya se desbocó, entonces esto se está tornando en algo que le es difícil controlar, manejar y resolver. Claro. ¿Y cómo podremos cambiar las pautas en este trastorno? Mira, hay que ir a terapia en primer lugar. ¿Qué hacemos en terapia? En terapia hacemos que la persona se dé cuenta cómo es que desarrolló esta obsesión por su historia. Hacemos que contacte sus emociones del presente con lo que vivió cuando era niño o cuando era adolescente. La persona empieza a entrar en esta parte de reflexión donde va desarrollando toda una intención de revelarse a eso y de revelarse a todo lo que vivió que la puso o lo puso en esta situación y en estas circunstancias. Y así vamos haciendo que la persona vaya desacreditando esas creencias. Okay. Y vaya cuestionando las pautas que la llevaron o lo llevaron a este punto de sufrimiento y que confirma su profecía. Hagas lo que hagas, no es suficiente para ser amado o para ser amada. Entonces, al ponerlos en contacto con este sufrimiento, es que la persona va a empezar a rebelarse. Y claro, va a necesitar en algunos casos de fármaco. Como confrontarse con una realidad y además al revisar su historia también es esta parte de darse cuenta de las consecuencias, ¿no? En cada situación me imagino que también es un poco las consecuencias, hasta dónde ha llegado, qué límites ha cruzado. Creo que también son como algunas de las cosas que me imagino se analizan en este encuentro terapéutico. Definitivamente, se trabaja desde lo que la persona lleva en el presente hasta cómo se conectaron y cómo lo desarrolló y cómo es que esta patología la está estabilizando. Y claro, con esta visión de lo sistémico, porque todos los sistémicos lo que hacemos es revisar el entorno y ver de qué manera se desarrolló la patología y qué función cumple la patología, lo que le llamamos la ecología del síntoma, porque no podemos andar nada más quitando síntomas por quitarlos, sino tenemos que ver cuál es su función y cuál es el papel que desempeña dentro de esta persona y por qué desarrolló esa patología y no otra patología. Y es así como entendemos la ecología del síntoma. Muy bien. Alba Gloria, pues me gustaría un poquito si pudieras hacer una diferencia, no sé si habría una diferencia, por ejemplo, hemos hablado de mujeres de acuerdo al estudio que ustedes realizaron, pero no sé si en los hombres se manifiesta alguna pauta en particular, que fuera el hombre el que esté en este enamoramiento obsesivo. Fíjate que sí, no más que los hombres, curiosamente, no los tipifican como amores obsesivos en el caso de la mujer, una mujer tóxica que le llaman, sino que en el hombre lo manejan como un hombre celoso o como un hombre controlador. Pero las características son las mismas. Y el hombre que va a terapia te habla de que la otra persona hizo muchas cosas para que él desarrollara eso. O sea, él sí ya se lo ganó a pulso el que yo sea tan vigilante de ella. Es que ella me manda señales y por eso yo tomé esta actitud y esta situación. De hecho, fíjate, como no hay una investigación en los feminicidios, no sabemos si entra dentro de este tipo de trastornos. ¿Sí? Porque se ve a la persona, al victimario, y se encarcela, se castiga. Pero hasta el día de hoy,
se han hecho investigaciones en cuanto a que los feminicidios tienen una connotación de la pareja sentimental. El qué los lleva a esto, qué emociones se ha tipificado a veces por el control, el machismo, varios factores que tienen su punto muy importante, muy relevante, pero puede ser, y esto es una hipótesis mía porque no está comprobado, que muchos o a lo mejor algunos de este tipo de sujetos que llegan a esas situaciones drásticas pueden ser obsesivos, compulsivos en un enamoramiento que los lleva a quitar la vida del ser amado y luego quitarse la vida. Y que incluso un poco también hablando de esto, ¿no? Cómo llegar al grado, porque en muchos de estos casos de feminicidio se ve cómo destruyen el rostro o la imagen o cómo lastimar inclusive la imagen corporal de la mujer, distorsionarla, ¿no? Como te poseo incluso después de la muerte. O sea, como una visión de ir más allá, hasta dónde te llego a poseer. Entonces creo que pues es muy interesante, ¿no? Tendremos que ver estos análisis, estas investigaciones, como bien lo dices, como para corroborar, pero bueno, creo que es un indicio importante tomarlo en cuenta. Y pues hoy, Claro. para cerrar esta temática que está muy interesante, ¿qué nos pudieras dejar como tres ejes trascendentes de una propuesta educativa, precisamente para romper con estas situaciones de codependencia o de obsesiones en el enamoramiento? Mira, yo creo que es algo muy importante. Como expertos en el área de la psicología, siempre estamos con una intención de poder tener una prevención, una educación y una parte de tratamiento. Algo que nos puede ayudar bastante es que observemos qué de lo que hacemos tiene que ver con nuestra historia. Ya sea yo como madre que educo, qué de lo que educo, como educo, lo que digo, tiene que ver con mi historia. Esto me lleva a una autoobservación de mis acciones. ¿Cómo es que amamos y de qué manera amamos? Y hay que ver en qué se parece a cómo amaban mis padres. Porque hacer lo mismo o todo lo contrario es la misma historia. En una manera de darme cuenta para poder prevenir. En la parte de educar, qué bueno que estamos recibiendo hoy como nunca una intención de equidad de género. En todas las instituciones educativas serias se tiene este tipo de asignaturas, de departamentos, de expertos en equidad de género. Pero también dentro de esto es hora de voltear a ver, no nada más el pugnar por la equidad de género, sino también el llevar a la reflexión a los educadores. Porque no basta con una idea, no basta con una intención, porque a veces puede tener una idea y una intención con ideas viejas o con acciones viejas y pensar que esto, haciendo todo lo contrario, lo vamos a resolver. No, porque tenemos un referente que no ha funcionado. Entonces, la parte de educar en la reflexión y de educar en la manera en cómo nosotros mostramos el afecto y cómo nosotros damos a la persona, a los hijos o a nuestros estudiantes la idea de ser vistos, de merecer. Y también ir a esta parte de reflexión. Cuando nos encontramos con este tipo de trastornos, lejos de juzgar la toxicidad, poder entender que esta persona sufre. Yo creo que si podemos entender esta situación de la persona que sufre, que está en una situación generando estrés o depresión, nos puede llevar a ser, digamos, más asertivos. Y yo creo que también en esa visión, ¿no? De esto que comentas, si nosotros, yo le digo que es como cuando nos apasionamos, cuando vemos un solo punto y después podemos abrir el mapa y se llama compasión, ¿no? Y entonces en esta parte puedo ver
la historia de la otra persona, comprenderla, porque si no yo también al momento de enjuiciar me estoy convirtiendo también en una persona que solamente está viendo un punto en lugar de ver el todo. Entonces, pues creo que esa sería también una visión de acercamiento compasivo hacia quien sufre, como bien lo comentas. Con todas las razones de Clau. Esa es la parte medular, yo creo que de todo esto que yo les mencioné. El poder ser compasivo. Y al decir compasivo no es lástima, sino el comprender, el entender. Pues muchas gracias, Alba Gloria. Qué interesante temática. Gracias por generosamente compartirte. Yo sé que eres una mujer muy ocupada y que estás aquí con nosotros compartiendo y creo que esto va a ser de mucha utilidad para muchas personas. Te agradezco muchísimo toda tu labor educativa además, porque sé que eres una persona que se compromete fuertemente con las personas que están en su entorno y bueno, yo soy un testigo de ello, entonces por eso lo digo con toda la razón. Y pues, ¿cómo te pueden localizar? Dinos si tienes alguna red social, dónde te pueden buscar. Muchas gracias, Clau. Yo estoy trabajando intensamente en el Instituto Bason de Psicoterapia Sistémica. Nos pueden contactar a través del Facebook y a través de nuestra plataforma que es institutobason.edu.mx, y igual Instituto Bason en el Face, y también si nos googlean Instituto Bason, ahí les van a aparecer todos los datos, y visiten nuestra página porque tenemos conferencias también interesantes, damos cursos, damos talleres, damos psicoterapia y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Alba Gloria, y bueno, orgullosamente que participo contigo en este instituto y que sé que además de la cuestión académica, tiene una calidad humana muy amplia. Entonces, pues, muchas gracias, Alba Gloria, nuevamente, y pues no se olviden de checarnos en Converso, mi Facebook, Claudia Hernández, mi Instagram, Claudia HD-sexóloga, y estamos al pendiente con diferentes temáticas para poder trabajar desde esta visión también comunitaria, hacer aportes educativos a la comunidad. Muchas gracias. Hasta luego.